Dios les bendiga, mis queridos hermanos de la iglesia en Alfonso López, inicialmente, en principio, porque estoy seguro que mucha más gente está mirando la transmisión de toda esta semana, tremenda semana de la familia y semana de bendición, de impacto espiritual, y de una manera muy sentida, muy especial a la familia pastoral, hermano Albeiro, la hermana Berta, sus hijos, una familia muy, muy especial, muy querida por nosotros. Y bueno, para mí es un honor poder hacer parte de esta programación. Todos nosotros cuando hacemos un programa de esta característica o de cualquiera, soñamos con que más que un evento causemos un movimiento. Y pienso que en esa línea están, digamos, todas nuestras iniciativas. Y bueno, estamos tratando de capitalizar esta oportunidad que tenemos de poder llegar a través de estos medios, ponernos en contacto con todos los que están en contacto. Inicialmente, repito, con la iglesia de Alfonso López, de la ciudad de Cali, y por consiguiente a todos los hermanos que están en conexión. Así que para mí es grato tener estos próximos minutos de reflexión de la palabra del Señor en el marco de esta semana de bendición y de impacto espiritual. Amén. Esa motivación que tenemos respecto de la venida del Señor. Voy a tomar una porción de la palabra del Señor que está en la epístola a los Romanos, en el capítulo 13, los versículos 11 y 12. Voy a dar por sentado que ya oraron por mí, así que para ganar tiempo, vamos a leer en la palabra de Dios que dice: y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Reitero, Romanos capítulo 13, versos 11 y 12. Una página en internet que ofrece servicios de tarot dice en su portada: desde el principio de los tiempos ha habido un deseo que embarga al hombre, un objetivo y un anhelo que lo hacía investigar. Ese deseo es conocer el futuro. Todas las civilizaciones han acudido a magos, a oráculos, a profetas, a brujos, a chamanes, etc., para intentar conocer qué les depara el futuro. La aventura, la desventura, la suerte, el éxito, el destino, la vida, la muerte que hay detrás de ella o de cada cosa, la fecha de la muerte de cada uno de nosotros, y un larguísimo etcétera que nos une al mismo deseo que ha habido en los antepasados, y es el anhelo de conocer qué pasará. Por supuesto que cada quien busca los medios para querer enterarse respecto del futuro. Por eso se han desarrollado decenas y cientos de métodos de adivinación, cientos de recetas mágicas, de conjuros, para de alguna manera llegar a saber algo del porvenir, e innumerables análisis y profecías y conjeturas y lectura de las cartas y de lectura de las líneas de la mano y consulta de los astros, que aseguran poseer la verdad sobre lo que nos viene, lo que está para venir. Después de esto, estoy citando lo que dice la portada o el portal de esta página, y luego dice la página web que estoy citando. Luego invita a todos sus potenciales seguidores diciéndoles: no lo pienses más y adéntrate en el mundo oculto de lo que aún no ha llegado. Y claro, al margen de los métodos que están usando estas personas, el futuro es fuente de mucha incertidumbre y hasta de temor para muchísima gente. Más aún cuando se lo mira a la luz de las cosas que están pasando en la actualidad. Yo no me quiero adelantar porque yo sé que voy a tocar algo de lo que está pasando, pero si alguna vez hubo incertidumbre respecto del futuro, es ahora. Nosotros estábamos casi que muy seguros, y como he dicho muchas veces, andamos por la vida, mucha gente anda por la vida diciendo: todos mis movimientos están fríamente calculados, y suponen que tienen la sincronía y bueno, digamos todo metódicamente trazado, y tienen más o menos una idea de lo que será el mañana.
Lo que estamos viviendo es bueno, no quiero hacer referencia ahorita a la situación de la pandemia, quiero hacer un paneo amplio de todo lo que hemos vivido por largo tiempo. La pobreza, la corrupción, la violencia van en aumento de manera constante y progresiva. Pese a los avances de la ciencia y la tecnología en el campo de la salud, todavía hay enfermedades incurables que van afectando a más y más gente. Cualquier parecido con la realidad, alguien diría, sería coincidencia. Paradójicamente, la ciencia y la tecnología misma amenazan a la humanidad. Es una paradoja que cosas que parecieran que debieran beneficiar al hombre lo amenazan con extinguirlo o por lo menos sustituirlo. En muchos casos, los descubrimientos científicos se están usando más bien para destruir a la gente que para beneficiar. Tenemos un alto índice de inmoralidad que ha llegado a niveles jamás soñados. Tenemos, por causa de la pandemia actual, que es el problema de turno, que es el que nos ocupa y que ha captado y capturado la atención de todos nosotros al punto de que hemos olvidado otras tantas problemáticas. Esta situación merece un capítulo aparte por todo lo que se ha dado alrededor de ella. Las fronteras se han estado cerrando, las entidades educativas suspenden clases, las organizaciones deportivas postergan sus eventos y la diversión, los shows. Acabamos de pasar la Semana Santa más atípica, y yo he dicho acá en mi iglesia que quizás fue la Semana Santa más santa de toda la historia, porque la gente a fuerza de las circunstancias tuvo que recogerse en sus casas. Se cancelaron los macroeventos, incluso nosotros, las iglesias, acatando las regulaciones estatales, cancelamos todo tipo de reuniones o encuentros masivos. Hay un análisis del Fondo Monetario Internacional que anuncia que esta crisis que estamos viviendo ya es peor que la Gran Depresión del siglo XX, mucho más fuerte, mucho más grave. Los médicos discrepan sobre cuándo estará lista la vacuna que se quiere crear, que se necesita crear para conjurar este problema, y qué pasará cuando llegue la siguiente pandemia, si viene otra, porque ya hay que tomar preparativos. Las economías más grandes del mundo en un escenario inimaginado, insospechado, Estados Unidos, China, Japón, sufren para mantenerse a flote, mientras que en América Latina, acá de este lado del hemisferio, estamos por experimentar, dicen los analistas, una crisis sin precedentes. De hecho, según algunos análisis, pareciera que el brote del COVID en Latinoamérica va a ser incluso más fuerte que en Europa por la tendencia y bueno, por algunos factores que inciden. Hay una revista digital que se llama Grandman, una revista cubana. En su edición del 26 de mayo dice en alguno de sus apartes que la vida está llena de imprevistos. Más allá de que nosotros queremos, y quizás por esa misma razón, porque hay tantos imprevistos, quisiéramos saber, conocer el futuro para de alguna manera agendarnos cómo enfrentar el futuro, pero hay una cantidad de imprevistos. En el ámbito personal, por ejemplo, el fracaso, la pérdida de amistades, la enfermedad, la muerte, la pérdida del empleo, pues, situaciones coyunturales que pueden pasar de un momento a otro y que no estaban agendadas, la pérdida de la salud, un accidente. En el campo global, acontecimientos que ningún analista o futurólogo prevé, por más que haya personas que vaticinan factores económicos, meteorológicos, políticos, por más que algunas tendencias y algunos indicativos parecieran decirnos cuál es la hoja de ruta y qué se debe seguir. Hay cosas que nadie puede prever, por ejemplo la caída de las Torres Gemelas, la caída de la muralla, del muro de Berlín. Nadie sospechó tampoco que en pleno siglo XXI, en esta época en que tenemos tecnología full y que hemos avanzado y que tenemos intervenciones médicas incluso menos invasivas, es decir, hoy por hoy es tanta la tecnología que pueden hacerte una cirugía sin siquiera tocarte. Con todos los recursos de la ciencia, nadie imaginó que la humanidad se vería amenazada por una pandemia. La humanidad en pleno, no estamos hablando de una región, sino todo el orbe, todo el planeta. ¿Quién podría, por ejemplo, imaginar que vendría desde China, que vendría en forma de una enfermedad contagiosa, lo que hoy es la causa de la más profunda crisis del capitalismo
incluso mucho más que la del 2008. Hay un escritor llamado Morgan Stanley que escribe, dice que en pocas semanas el mercado financiero, las acciones de las bolsas de valores del mundo perdieron 15,5 billones de dólares. No pretendemos ser expertos en esto, pero sabemos que es un crack terrible. Eso dicen que es más de 8 veces el Producto Interno Bruto, toda la economía en Brasil, que es una de las economías más fuertes que hay en Latinoamérica. Dice además el editorial, eso me recuerda, el escritor de Granma, dice, eso me recuerda el sitio de Jerusalén por los romanos en el año 70. Fue una crisis terrible, tan terrible, que llegó un momento en el que un rico ofrecía una vasija llena de oro a cambio de un pedazo de pan. Y añade, para ir concluyendo la cita del periódico Granma, todos nos vemos forzados al recogimiento obligatorio, a volvernos hacia el interior de la casa y al interior de nosotros mismos, a desasirnos, es decir, a soltar aquellas cosas de las que nos habíamos agarrado. El COVID nos obliga a ha obligado al mundo a asumir una espiritualidad y una actitud nueva ante esta realidad. Eso sería tema de otra discusión. Cómo el COVID ha forzado a que la gente se desprenda de las cosas banales, de las cosas irrelevantes, de las cosas que no eran realmente importantes y que le habíamos dado una prioridad para buscar las cosas que son realmente trascendentes. Quizás hoy, como ninguna otra vez, el futuro se muestra incierto, pero es realmente incierto. Al mirar todo este panorama, es inevitable la inquietud, mis queridos hermanos y amigos que puedan estar en conexión con esta transmisión. ¿Qué nos deparará el futuro? ¿Cómo será el mundo que tengan que enfrentar nosotros que estamos aquí? Antes hablábamos de nuestros hijos y nuestros nietos, pero es que se nos vino aquí a un problema inmediato y decimos, ¿cómo vamos a sortear la situación de aquí en adelante? Más de uno pierde el sueño al pensar en estas cosas. Y algo que quiero decir para establecer una conexión con las premisas bíblicas, y es que Dios no le concedió al hombre la facultad de conocer el futuro. Le dio todo el conocimiento habido y por haber. El ser humano ha alcanzado unos niveles de conocimiento inimaginables. Y eso que dicen que nosotros utilizamos muy poco de nuestro coeficiente intelectual. Nosotros podemos predecir las cosas más obvias, las cosas predecibles. No se necesita ser un profeta o un adivino para vaticinar qué día es mañana. O qué partidos de fútbol se juegan cuando en condiciones normales y qué equipo compite con cuál en cada rentado. Es decir, hay cosas que son fáciles de vaticinar, pero nosotros no vamos más allá, por más que hayan presunciones, personas que parecieran prever. Y quiero insistir en que si alguna persona alguna vez presumió ver el movimiento de los astros o las líneas de las manos o cualquier cosa que le significara una hoja de ruta a seguir, nunca nadie sospechó una coyuntura como la que estamos viviendo. Pero aunque Dios no le dejó al hombre la capacidad de conocer el futuro, sí puso a disposición del hombre, por lo menos del creyente, un recurso que devela el futuro con una claridad pasmosa. Se llama profecía. La profecía bíblica. Nos arroja una luz tremenda de las cosas que están para venir. Pueden ser no detalles minuciosos, pero sí la macrohistoria, las cosas más grandes de la historia que están para suceder. La escatología bíblica es la rama de la teología dedicada al estudio de la doctrina de las últimas profecías que ocurrirán con referencia al fin del mundo en el plan de Dios, tanto a nivel personal como en relación a toda la humanidad. Es decir, sin que nosotros tuviésemos que remitirnos a la astrología o a cualquier tipo de método para querer adivinar el futuro, hay un recurso tremendo que la teología reconoce como escatología, que es la doctrina de las cosas futuras y que está inmersa y soportada sobre la profecía bíblica. La palabra escatología viene del griego escatos, que significa últimos, y logos, que significa tratado o verbo, palabra viva, inteligencia o enseñanza. Es decir, es la enseñanza, es la palabra que habla de las cosas que están para venir. Para el cristiano,
para usted que está mirándome, mi hermano, para el pastor, para la familia, la escatología bíblica podría traducirse como una enseñanza del Señor sobre lo último. Y eso de alguna manera nos arroja unas coordenadas para que el futuro no se nos antoje tan incierto. Para que, si bien es colectiva la incertidumbre y es colectiva la inquietud y la zozobra por razón de lo que está sucediendo y que no podemos avisorar al corto o lejano plazo qué pueda pasar, si hay unas directrices que nos orientan, y que, gloria a Dios por los que creemos en el poder de la palabra. Qué bueno las familias que están allí reunidas, amén, en esta noche, en esta semana, oyendo la palabra del Señor, para que sepamos que por lo menos para nosotros el futuro no es tan incierto. Por esto mismo, para usted y para mí, el futuro debiera ser más prometedor, más promisorio, menos oscuro y por consiguiente menos preocupante. Aleluya, gloria a Dios. Yo no me refiero a saber cuándo o cómo nos vamos a morir. Para los solteros no se trata de saber con quién se va a casar o qué país va a ganar la Copa Mundo o cosas tan triviales como eso. Nos referimos al futuro posterior, al futuro posterior. Repito, a las cosas, a la macrohistoria. La historia es un libro que tiene prólogo y epílogo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el prólogo de la historia. Y en Apocalipsis tenemos el epílogo de la historia. ¿Cómo va a terminar todo esto? Repito, sin consultar a los astrólogos. Iba a decir sin consultar a Walter Mercado, pero Walter Mercado murió hace poco. Bueno, Mauricio Puerta, que es uno de los grandes astrólogos en Colombia. Nada, tenemos que preguntarle a ellos. Tenemos las directrices, las luces, las guías de parte de Dios a través de su palabra. Mientras que los vaticinios humanos se ocupan de cosas poco trascendentes como la suerte, la salud, el amor, los negocios, el número ganador de la lotería, la profecía bíblica mira hacia el cumplimiento de los propósitos divinos. Nos permite avisorar tanto en el horizonte próximo como en el lejano los acontecimientos más trascendentes de la historia. Entre esas cosas por venir sobresale lo que se constituye en el corazón de la profecía, que es la segunda venida del Señor. La profecía es amplísima y habla de una cantidad de acontecimientos, pero creo que de las cosas que más nos interesa a nosotros es el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor, el retorno de nuestro Señor Jesucristo y su inminencia. Después de la última semana de Jesucristo, por favor déjenme entrar en los próximos minutos, que esto se torna interesante. Previo a su muerte, en los últimos 7-8 días, antes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, que dicho sea de paso, fue una semana agitada. Jesús se hospedó en Betania, a algunos kilómetros de la ciudad de Jerusalén, donde tenía sus amigos. Usted sabe que hay una familia muy amiga del Señor. Qué bueno las familias que son amigas del Señor. Amén. Había unos hermanos que hospedaban, alojaban siempre al Señor. Amén. Y quizás por eso fueron objeto de uno de los más grandes milagros, que fue la resurrección de Lázaro después de 4 días de muerto. El Señor en esa agitada última semana tuvo confrontaciones fuertes con la élite del sistema religioso. Jesús mismo había dicho hacía poco que iba rumbo a Jerusalén para consumar la historia, la razón por la cual él había venido a la tierra. Hubo un ajetreo muy fuerte. Jesús discutió muchas veces. No me puedo detener a hablar de cada discurso y de cada cosa que sucedió en esos días, pero los ánimos estaban tan caldeados, el ambiente estaba tan enrarecido previo a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, situación que él ya conocía y que los líderes religiosos no sabían, que estaban a punto de darle cumplimiento a la profecía, que cuando Jesús se fue de Jerusalén, por última vez, por decirlo de alguna manera, cuando iba saliendo, gritó estas palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Te acabo de citar Mateo capítulo 23. Por esto Mateo 24 verso 1 dice: cuando Jesús salió del templo, cuando él profirió esas palabras contundentes y demoledoras,
y salió del templo y se acercaron sus discípulos que percibieron que el ánimo del Señor no era el mejor. Que había dicho con el ceño fruncido y con una autoridad y con la mirada fija en el futuro y en lo que estaba para venir, sentenciando a Israel y a su capital, Jerusalén. Los discípulos se acercan para mostrarle los edificios. Ellos estaban impresionados. Ellos eran galileos, no eran citadinos. Vivían en la periferia, iban extemporáneamente a Jerusalén por razones de las fiestas. De hecho, se acercaba la Pascua y estaban por eso. Y quizás impresionados como campesinos, por decirlo, por los edificios lujosos de la ciudad de Jerusalén. Le muestran al Señor los edificios, dice Marcos 13:1, saliendo Jesús del templo, uno de sus discípulos dijo: mira qué piedras y qué edificios. Tal vez impresionado, repito, por la arquitectura del templo, entendido que ellos veían lo deslumbrante, se decía que el templo era una joya arquitectónica. Era tan hermoso que resplandecía a la distancia. Era una cuestión espectacular. Y Jesús le dice: ¿veis todo esto? Como que dice, no se ilusionen de esto. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Un prolongado silencio se apoderó del grupo hasta que en la cumbre del monte Olivar iban camino a Betania. Alguien pregunta: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Eso que acabas de decir. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y fue la oportunidad para que Jesús, teniendo como fondo a Jerusalén y teniendo como plataforma el monte de los olivos, expusiera ante sus discípulos y ante la posteridad y ante nosotros, los que estamos viviendo en la coyuntura del COVID, lo que se conocería como el sermón escatológico. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 17. Tremenda porción de la palabra de Dios. Y allí, en medio del discurso, del que no voy a hablar con mucho detalle, repito, por el tiempo, Jesús hizo la que es quizá la más célebre de sus afirmaciones. Jesús dijo cantidades de cosas muy poderosas, pero se me antoja, mi hermano, que esta es quizás la más contundente. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hacen muy bien los hermanos, los bautizados, los convertidos, los que estamos en la iglesia en Alfonso López, los que estamos en cualquier lugar oyendo la administración, que hemos creído la palabra. Hacemos muy bien en creer estas palabras, porque indefectiblemente, inalterablemente el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras son inamovibles y se cumplen con una puntualidad pasmosa, una puntualidad demoledora. Entendidas estas palabras en el contexto del discurso, aluden a la inmutabilidad de sus palabras. En este Jesús hizo un esbozo de todos los acontecimientos políticos, sociales, religiosos, meteorológicos y demás conocidos que se sucederían previo a su segunda venida. Y quizá ningún capítulo como otro ha sido más mirado en estos últimos tiempos que Mateo capítulo 24. Quizás alguien había archivado esas palabras del Señor bajo sus propias premisas y bajo sus propias filosofías, pero ahora tocó regresar para escuchar el eco de esas palabras contundentes que Jesús dijo, donde Él habló de acontecimientos que, aunque en este tiempo pudieran llamarse de cualquier manera, no sé, una alteración de la física para llamar así a un fenómeno meteorológico, o una caída en la bolsa para llamar así a un fenómeno económico. Bueno, Jesús las denominó señales. Y una señal es un signo, un gesto u otro tipo que informa o avisa de algo. Las señales sustituyen, por tanto, a la palabra escrita o al lenguaje. Cuando se trata de símbolos, las señales están colocadas en lugares visibles y están realizadas normalmente en diversos colores y formas. Ya sabemos, hay una teoría que se llama semiología, una materia que nos habla de los signos, y hay muchos signos en nuestra calle y muchos símbolos, señales de tránsito, señales de advertencia, que nos dicen, sin hablar mucho, de que, de aquí a 2 metros o aquí a 3 metros, alguna cosa en particular. Jesús nos está hablando de señales, y siempre las señales se hacen lo más legible posible, al punto de que se usan colores reflectivos para efectos de que se puedan ver en la noche. Yo tengo la sensación de que incluso en medio de esta oscuridad y de esta incertidumbre hay unas señales legibles
que saltan en medio de la oscuridad para significarnos que cosas gloriosas están para venir y que estamos ante la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ninguna de sus premoniciones podía faltar. Pero como dije, no me puedo detener en ellas. Pero hay un trasfondo literal en eso de que el cielo y la tierra pasarán. La Biblia habla más adelante que los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo dice 2 de Pedro capítulo 3 verso 10, y más adelante Apocalipsis va a decir que el cielo no existía más y que nosotros esperamos según sus promesas cielo nuevo y tierra nueva. Lo dice el apóstol Pedro también. No habrá, aunque esto suene a mala noticia, no habrá un mundo mejor por cuenta de los esfuerzos humanos. Oye, es una filosofía y claro, es plausible, hermano. Ni por los medios de los gobiernos y las entidades no gubernamentales como quieren lograrlo. No habrá un mundo mejor por la disminución de la emisión de gases o la preservación de las fuentes hídricas o los bosques. Lo habrá a la manera de Dios. Es decir, cualquier campaña que quiera preservar la naturaleza en cualquier mecanismo político es plausible, es digno de aplaudir, bienvenido sea. Y digno de apoyar, pero realmente no habrá un mundo mejor por medio de las estrategias. De hecho, este problema nos está demostrando que el hombre es muy limitado. No, habrá un mundo mejor cuando Dios reforme, cuando el Señor intervenga directamente a este mundo. Según esto, el mundo físico que ahora conocemos sufrirá una transformación radical, dando paso a un nuevo comienzo. Pedro en su segunda carta y Juan en Apocalipsis, ya lo cité, le llaman un cielo nuevo y una tierra nueva y añade en los cuales mora la justicia. No es simplemente la configuración física del cambio que Dios va a hacer en el universo, sino que también el cambio ontológico, el cambio de ser, de existencia. ¿Sabías que estamos haciendo curso para vivir en la presencia de Dios los cristianos? ¿Sabías que nos estamos preparando, que estas son nuestras escuelas? Somos la raza de seres humanos que va a vivir en la presencia del Dios Todopoderoso y estamos pasando por este proceso. Amén. Oh, gloria a Dios. Grite alabanzas al Señor allá donde se encuentra y si quiere, dele un sentido aplauso a la gloria de Dios. Vamos a tener un universo limpio totalmente del pecado, sin vestigios del mal histórico, porque los gérmenes del mal, los contaminantes, los que han deteriorado el universo serán eliminados eternamente. El diablo, que es inveterado, visceral, enemigo de Dios y de su pueblo, el agente primario de la rebelión contra Dios, está condenado a experimentar un castigo eterno. La Biblia lo dice, el diablo es un reo ausente. Jesucristo lo juzgó, lo venció en la cruz del Calvario, lo condenó. Es un reo ausente que será atrapado y será condenado. Amén. La Biblia habla en Mateo 25:41 de un castigo preparado para el diablo y sus ángeles. Además, ojo con esto, si hay algún amigo en esta transmisión, los hombres impíos que le siguieron en su rebelión contra Dios, es decir, que siguieron al diablo en su rebelión contra Dios y aunque no lo creyeron nunca, serán igualmente condenados. Primera Tesalonicenses 1:7 dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, eso va a suceder con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. A esto mismo se refiere Juan en Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, y los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte. Esto no suena muy bueno, pero hay que decirlo ahora, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El escenario universal será finalmente despejado. El evangelio está trabajando, te lo dije, en la creación de la raza de los seres humanos que vivirán en el nuevo universo que Dios va a crear. Oh, aleluya. E insisto, no va a haber el cambio porque preservemos la naturaleza y vamos a preservarla. Y Greenpeace está salvando a las ballenas y a los tiburones y qué sé yo, y es bonito eso. Pero no ese es el medio con el cual vamos a tener un mundo mejor. No, lo vamos a tener cuando llegue el Señor Dios Todopoderoso y va a hacer lo que va a hacer unas cosas extraordinarias. El texto introductorio plantea lo importante que nos resulta el conocimiento del tiempo, mi hermano.
Es decir, vivir y actuar en consonancia con los tiempos. Tú no puedes relajarte, no puedes distensionarte. Yo estaba hablando con alguien ayer y estábamos atendiendo una situación y este hermano me decía, mano, yo estoy tratando de cuadrar todo. Yo no sé esta persona por qué no cuadra esto, viendo el tiempo que estamos viviendo. Bueno, nosotros tenemos que estar en paz en Dios, en paz con Dios con todos los tiempos, pero si es algo real, es que nosotros las señales nos advierten. Es cuando salimos afuera a entrar la ropa de que está colgada en el patio porque se oscureció. Ya eso es una señal de que va, no sé, a llover y automáticamente actuamos. Es como cuando tenemos síntomas y es una de las razones por la cual esta enfermedad, esta pandemia es terrible, porque es asintomática, porque no muestra evidencias y no te lleva a la reacción. Bueno, pero estas cosas que suceden son síntomas de cosas que están para venir. Y por eso el texto que leímos, voy a parafrasearlo en otra versión que dice, porque sabéis cuán crítico es este tiempo. Ha llegado la hora, iglesia y amigos, para que despertéis de vuestro sueño, porque nuestra salvación está ahora más cerca que cuando creímos. La noche está muy avanzada, se acerca el día. Imaginémonos mirando el reloj y que las manecillas están en el momento crucial, inexorablemente pasan sin detenerse. Los plazos se están acortando, las profecías se están cumpliendo. Como Israel sentía la inminencia de su salida alrededor del Cordero de la Pascua, en Éxodo capítulo 12. Tenían que tener los lomos ceñidos, calzados. Si alguna vez habían comido relajados, descalzos y en cualquier parte, en esta ocasión tenían que estar listos con bordón en mano porque de un momento a otro se daba la orden de partida. Como la cuenta regresiva de la eyección de un cohete hacia el espacio. Como cuando estamos oyendo el 5, 4, 3, 2, 1 y se eyecta el cohete hacia el espacio. Como deshojar el calendario mientras se acercan raudos los mejores momentos. Las vacaciones, los viajes, los eventos, todo esto, pero con una seriedad mayor. Y hermano mío, mi hermana, mi líder, hermano que está escuchando, mi amigo, es indiscutible que la referencia a que el día se acerca tiene que ver con la venida del Señor y el final de todos los tiempos, lo más crucial, lo más importante, lo más glorioso. Y gloria a Dios, porque el día que alguna entidad médica nos diga, descubrimos el antídoto contra el COVID, gloria a Dios, y lo vamos a aplaudir y vamos a ovacionar. Pero realmente la verdadera expectativa de la iglesia no es esa. Esperamos cosas más trascendentes. El final de todos los tiempos. Hemos fallado mucho, como algunas veces los fariseos en los días de Jesucristo, en distinguir las señales de los tiempos y en actuar en consonancia con esas señales. Hay mucho creyente, con esto voy a pisar un nervio, padeciendo de sueño espiritual. Y quizás Dios nos haya arrastrado al interior de nuestras casas para forzarnos a salir de tantos distractores. Gente que no buscaba a Dios porque no disponía de tiempo, porque el trabajo se lo exigía, porque la universidad no se lo permitía, porque su día a día, su agenda estaba muy apretada. Bueno, sospecho que Dios de alguna manera nos encerró, nos enclaustró, permitió esta coyuntura para que nosotros comenzáramos a pensar en las cosas más trascendentes. Y una de ellas es la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Gente que está a falta de acción espiritual, de movimiento espiritual, de cambio, de progreso, de crecimiento, de vida espiritual. Y quiero decir que sería muy conveniente evitar caer en ese estado porque cuando no tenemos una relación viva y activa con el Señor, una relación que pueda expresarse en una adoración espiritual gozosa y un crecimiento espiritual diario y profundo, en un servicio activo al Señor por medio de su iglesia, su trabajo, el tiempo pasa y nada cambia, seguimos igual. A veces ni nos percatamos de nuestra situación. Entonces vienen las inevitables consecuencias del sueño espiritual. Somos presa fácil de tentador, desánimo, pocas ganas de estar en la presencia de Dios, ganas de relacionarnos con personas ajenas a la fe y antagónicas a nuestros principios, y estamos adoptando costumbres que van en contra de la expectativa que debe haber en la vida de cada uno de nosotros. Hay demasiado relajo en muchos cristianos
como que si estuviese, no sé, no estuviese en espera de eso tan glorioso que está por suceder. Por eso sería conveniente que entendamos que esta es una oportunidad inmejorable para agudizar nuestra relación con Dios. Alguien dijo: independientemente de tu situación, existe una realidad que no puedes ignorar. Tu vida espiritual, tu testimonio y tu relación con Dios no pueden estar en cuarentena. Oh. Tú puedes ver este tiempo como encierro, como libertad restringida, pero quisiéramos pensar que estamos ante la antesala, de un gran avivamiento que va a potenciar la iglesia y que se va a desatar al interior de las casas, de las familias. Si alguna vez hicimos programas porque el avivamiento tenía que empezar en el templo, en el campamento, en la convención, en el congreso, wow, estoy pensando en esta hora que el avivamiento va a surgir en las casas y que se va a despertar un mover tremendo del Espíritu Santo al interior de las casas y ante todo una expectativa radical, definitiva, inamovible respecto de la venida del Dios Todopoderoso. La noche está avanzada. El manto oscuro que encubre toda suerte de perversión, de inmoralidad, fechoría, crimen, violencia, rebeldía, tinieblas que se arremolinan, vapores nocivos, emanaciones venenosas. Todo este ambiente hostil y tóxico es la noche que ha ido avanzando y que de aquí a poco dará paso a la luz, amén, al nuevo día. Gloria a Dios, que traerá la venida del Señor Jesucristo, que va a superar esta oscuridad de superstición religiosa, de vanas filosofías, de huecas sutilezas, de ignorancia espiritual. La noche de sublevación contra Dios, que comenzó allá antes de la creación del mundo, cuando Lucifer se rebeló contra Dios y pretendió usurpar la autoridad del Dios único y todopoderoso. La larga noche de pecado que se ha extendido hasta el tiempo presente y que ha arrastrado a cientos de miles de personas, ya está avanzada. Oh, aleluya. Se acerca el día. No debiéramos perder de vista, y quiero ir entrando en esto. No sé, voy a tomar unos minutos más, porque hay un punto de quiebre, aleluya, en esa transición de lo temporal hacia lo eterno. Hay un punto crucial, algo que nos llevará más allá del aquí y el ahora. Y quiero decir que a mí se me olvidó decir que así había titulado el tema: más allá del aquí y el ahora. Y ese punto crucial es el día en que Jesucristo arrebate la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. De una manera que no tiene sentido pretender explicar. No podemos devanar el cerebro porque se nos estallan las neuronas. Dios operará una insólita y radical transformación en nosotros. No debe cabernos la menor duda. Mire, el ser humano tiende a juzgar y evaluar las cosas según el método científico, lo verificable. Por eso mucha gente duda de la existencia de Dios, porque no se puede demostrar en un laboratorio. Y el método científico dice que hay ecuaciones fijas y que hay cosas que se deben verificar. Entonces, cuando alguna vez alguien dijo, Juan dijo, por ejemplo, que iba a venir un terremoto de proporciones inimaginables y que movería a las islas de su lugar, más de uno dijo que eso era imposible, hasta que sucedió hace unos años. En el sur de Asia, en Indonesia, un tsunami que sacudió a esa región y que movió islas de su lugar, incluso movió a la tierra de su eje, adelantando en unos segundos el tiempo. Después de lo que estamos viviendo en estos días, que nadie lo sospechó, nadie se imaginó ver las plazas, la plaza de San Pedro Alejandrino en Roma, totalmente desierta en plena Semana Santa. Nadie imaginó ver la plaza de la Torre Eiffel en París totalmente desierta. Nadie imaginó ver a Mónaco, ver a grandes ciudades totalmente desiertas. Así que yo creo que no debe caber duda que cualquier cosa que tú no habías vaticinado y que no pudiera ser verificable está por suceder. De una manera que no podemos definir literalmente. La Biblia dice que sonará la trompeta final y se sucederá de manera simultánea la resurrección de los muertos fieles y a la vez la transformación, aleluya, de los creyentes con vida y la traslación radical, inmediata, ipso facto, automática de los redimidos hacia su destino eterno.
Aleluya, aleluya. Mientras trasplantar un órgano en el cuerpo, hacer una cirugía plástica, toma mucho tiempo, 1, 2, 3 horas. Dios, mediante su extraordinario poder, a una velocidad supersónica, comparable con un abrir y cerrar de ojos, comparable a un parpadeo, creará una raza de seres humanos capaces de vivir en el cielo sin fecha de caducidad, sin riesgo de enfermedad y por supuesto en un universo donde no habrá más COVID ni ninguna suerte de tragedias. Oh, aleluya, aleluya. Pablo dijo que el Señor Jesucristo transformará en el día del arrebatamiento el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, en virtud del poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Lo que Pablo te está diciendo, si es cierto lo que dice Hebreos, que Él es la imagen del Dios invisible, capítulo 1. Él es el Todopoderoso, Él es el que murió y dio la vida por nosotros y es el que sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Si es cierto que Él sustenta el universo, con ese poder transformará nuestro cuerpo para hacerlo semejante al cuerpo de la gloria suya, con un cuerpo cuya composición física será semejante al cuerpo de su gloria. Todas las cosas aquí experimentadas, mi querido hermano, sirven de telón a la vida en la eternidad. Nuestros cultos, nuestra liturgia son en cierto modo la antesala de una eternidad de adoración que se dará en el punto de quiebre, en el momento en que Jesucristo llegue para llevar su iglesia. Como si nos estuviéramos ejercitando para el gran momento. Todo lo que estamos viviendo, iglesia, son los aperitivos antes de la cena. Son degustaciones minúsculas, sorbos de gloria. Si a ti te ha parecido glorioso sentir la presencia de Dios, si te ha parecido tremendo oír la palabra predicada por tu pastor, si crees que has escuchado tremendas melodías que interpretó tu pastor o que interpretaron los músicos, déjame decirte que todas estas cosas son meramente sorbos, aperitivos, abrebocas, como el emblemático sarmiento de uvas que trajeron los espías que anunciaban que les esperaba el pueblo del otro lado del río. Es decir, fueron el aperitivo como una señal de lo que estaba para venir en la tierra prometida. Por ejemplo, la Biblia dice que el Espíritu Santo, dice Pablo, son las arras de nuestra herencia. La experiencia más grande que tú hayas vivido con el Espíritu Santo es simplemente las arras. Efesios 1:15 es algo así como la cuota inicial de algo que habremos de recibir, algo más glorioso. Reitero, si la experiencia del Espíritu Santo aquí es gratificante, entendiéndola esta como una cuota inicial, por favor trata de hacer una idea cómo será la plenitud eterna cuando Jesucristo venga y lleve a su iglesia. La más grande y profunda experiencia vivida aquí palidece ante el glorioso hecho de estar frente a frente a nuestro Señor Jesucristo. Oh, aleluya. Todo lo que nos parece glorioso e impactante en esta latitud, en este lado del universo, es un gozo minúsculo comparado con lo que viene. Pablo dice que las cosas que nos están reservadas en la eternidad van más allá de las que nuestra imaginación puede concebir. Cosas que ojo no vio ni oído yo. Te estoy predicando este mensaje en medio de este panorama desolador. Quizás haya alguien diciendo, ¿qué viene después de esto? ¿Qué nos depara el futuro? No sé si al cabo de un año, no sé si al cabo de 2 años. No sabría yo decirte a ciencia cierta cuál será el país y cuál será el laboratorio que va a descubrir el antídoto y la vacuna para este problema. Lo que sí sé decirte que en el futuro, más allá, Jesucristo vendrá por su iglesia, que Jesucristo va a llevar a su iglesia y que viene a una dimensión gloriosa. Pablo dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que el Señor ha reservado para los que le aman. 1 Corintios capítulo 2 verso 9. Podemos afirmar que nos preparamos a entrar a una dimensión increíble. Aleluya. Por más extenuante, por más intimidante que sea la situación en que estamos viviendo, realmente lo glorioso está para venir. Gloria al Señor. La Biblia dice que hay una promesa muy gloriosa. Vamos a entrar a una dimensión tan increíble que dice en 1 de Juan 3, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es.
Hemos vivido en un mundo de fantasía. Hemos vivido en un mundo donde cada quien se hace un Cristo a su manera. Cada quien configura la imagen del Señor a su bello gusto. Nos enseñaron un Cristo europeo de ojos azules, nariz aguileña, un rostro blanquecino y con una aureola o con un corazón encendido acá. Otras culturas hicieron su Cristo a su manera. Pero bueno, ellos se quedarán con esas imágenes. Nosotros le conoceremos tal como Él es. Dice la palabra de Dios. Vamos a tener la oportunidad histórica de saludar cara a cara, mano a mano al Señor Jesucristo y conocer a aquel por el cual hemos vivido y predicado toda la vida y fuimos criados en la iglesia y le alabamos y le glorificamos y entregamos nuestra juventud y nos enseñaron nuestros padres. Le conoceremos tal como Él es. Seguro, mi hermano, que concebir ese futuro eterno a plenitud, estando en este panorama, sujeto a este cuerpo natural físico limitado, es imposible. No podríamos darte lujo de detalles. Incluso dicen que Juan, cuando quiso describir las cosas del futuro en Apocalipsis, no tenía otro lenguaje para decirlo. Lo quiso describir de la mejor manera posible. Como cuando tú ves algo hermoso y quieres decir y quieres significar de qué color, la textura, no sabes cómo explicarlo. Bueno, Juan dice que eran calles de oro, mar de cristal y cosas gloriosísimas que él más o menos en su limitado lenguaje quiso describir. Pablo dice que allá arriba se oyen cosas inefables que los hombres no pueden escuchar. Estamos a puertas de algo glorioso, gloria al Señor. Concebir el futuro tal como Dios como la expectativa que tenemos no es simple, pero es algo muy grande. Hay que admitir que nuestra visión de la eternidad está todavía afectada por nuestro desconocimiento y limitaciones. Pablo dice que ahora conocemos en parte, que ahora vemos por espejo oscuramente. Aleluya, aleluya. Imaginémonos medianamente lo que habremos de encontrar en un lugar diseñado por Dios para sus redimidos, sin el más mínimo vestigio de desperfecto. Si las cosas que tenemos en este mundo y con todo el mal y con todo lo contaminado que se encuentra este mundo todavía nos deslumbran, todavía un atardecer nos arranca un suspiro, todavía los colores de una mariposa nos impresiona, todavía el río de 7 colores nos impacta, todavía las cataratas del Niágara nos conmueven. Imagínate tú lo que Dios está reservando. Alguien dijo, explicando la promesa de Cristo, que Cristo le hizo al reo, que le reconoció como rey, según la cual estarían ese mismo día en el paraíso. Dice que etimológicamente Cristo le está hablando de algo así como más glorioso que un parque, algo muchísimo más hermoso. Y de un paraíso nadie se quiere ir, en un paraíso nadie se aburre. Pregunta a los que han ido a vacacionar a lugares hermosísimos, ¿no quisieran que las vacaciones terminaran nunca? Bueno, no vamos a ir de vacaciones, vamos a estar en la eternidad, en la presencia del Dios Todopoderoso. Y ojo con lo que voy a decirte: si Disney World con sus parques de diversiones te emociona, si lo hacen las cataratas del Niágara, si lo hacen las playas del río, si nos emociona un atardecer, un día soleado, una flor, una fragancia, ¿cómo será la dimensión celestial? Tiene sentido y mucho valor, hermanos, despertarnos del sueño, porque viene algo glorioso, amén, y no se lo vamos a deber a ningún movimiento de preservación, se lo vamos a deber a una transformación radical que el Señor va a hacer, no solamente del universo mismo, va a establecer su reino, se va a glorificar, sino transformar nuestro cuerpo natural para que pueda disfrutar eternamente lo que Él está preparado. Aleluya, aleluya. Si la sociedad sueña con un mundo lleno de paz y justicia y cientos de miles se arrojan a las calles para clamar justicia y equidad y pedir derechos, y un escaso cese de hostilidades causa cierto jolgorio, yo no alcanzo a imaginarme un mundo donde la justicia sea eterna. Yo le decía a mi iglesia que cada que tú veas al mundo clamando en las calles, queremos justicia, queremos equidad, queremos paz, queremos salarios dignos, queremos buen trato, no a la muerte de las mujeres, no a genocidios, no a todas esas protestas. Técnicamente ellos están pidiendo la manifestación del reino de Dios que va a comprender todas esas cosas. Aunque no lo saben, por supuesto, lo sabes tú. Aleluya, y lo sé yo, gloria al Señor. Y voy a ir entrando a la recta final. Viene algo poderoso, aleluya. ¿Qué nos depara el futuro? No nos lo pueden decir los lectores de la carta, de las cartas, de las líneas, de las manos.
los quirománticos, los astrólogos, los que leen el tarot, no pueden decir absolutamente nada. Están con un palmo de narices todos impresionados porque habían vaticinado. Yo no sé si algunos le habían dicho dentro de 8 días vas a tener éxito, pero dentro de 8 días estaba encerrado detrás de las paredes de su apartamento, su casa. Bueno, no tienen nada para decirnos, pero la Biblia sí tiene mucho para decirnos respecto del futuro. Por sombrío que parezca, mi hermano, por terrible que se vea el panorama, habrá un mañana mejor. Estaremos junto a Dios y eso es inminente, está cercano. Y reitero, concebir ese futuro eterno a plenitud no es posible porque estamos limitados. Entonces, mi querida iglesia, mis queridos hermanos, debemos vivir como si la venida de Jesús fuera a ocurrir hoy mismo. Y no estoy dando fechas. Lejos esté de mí cometer una torpeza de esa magnitud. Pero hay que aceptar la venida del Señor. Aceptar que la venida del Señor está a las puertas. Es decir, creer que es inminente la venida del Señor nos constreñirá, nos empujará a no descuidar nuestra vida espiritual y a cumplir con diligencia la obra que el Señor nos ha encomendado. ¿Sabe? Habíamos perdido de vista en el panorama teológico la venida del Señor. Estábamos predicando muchas otras cosas. No fue sino hasta que comenzó a suceder lo que está sucediendo que volvimos nuestra mirada a la inminente e irrevocable venida de nuestro Señor Jesucristo. Vivir con más diligencia y atender la obra del Señor porque se acerca el día. Como no sabemos cuándo terminará nuestro tiempo de vida en esta tierra, hemos de estar listos para esperar a Jesús hoy mismo y vivir, como dice Tito, capítulo 2, Pablo a Tito, capítulo 2, verso 12, en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos toca poner en práctica lo que hemos oído. Dijo un reformador, Lord Safebury, el gran reformador inglés, que dijo: no creo que en los últimos 40 años haya vivido una sola hora consciente en la que no haya sido influenciado por el pensamiento de la segunda venida de Cristo. Y terminó su frase diciendo: Maranata, que el Señor viene. Es decir, él dice: no he pasado un solo minuto en estos últimos 40 años. Un reformador hace mucho tiempo lo dijo, que no haya estado a la expectativa y que no haya tenido un pensamiento que me influencie para pensar en la segunda venida del Señor. Maranata, iglesia. El Señor viene. Amado hermano, amado creyente, ¿hace cuánto tiempo creyó usted y se arrepintió y fue bautizado para el perdón de los pecados? Según dice Hechos 2:38, 3, 4, 5 años, 25, 40 o más. Pues oiga lo que dice la palabra: ahora está más cerca tu salvación y la mía, salvación eterna, que cuando nosotros creímos. Yo estaba recién cumpliendo 27 años de ser pastor y estoy seguro que estoy mucho más cerca de la inminente venida del Señor. Más allá del aquí y del ahora, hay un futuro promisorio para la iglesia. Dios les bendiga ricamente, mis queridos hermanos. La gracia de Dios sea con ustedes. Y gracias infinitas por la invitación.